Con 144 me parece que demora bastante. Ahí estamos. Bueno, buenos días. Vamos a arrancar el teórico, el primer teórico para el proyecto 3. Vamos a hacer un cambio de lenguaje y de paradigma. Pasamos del funcional al imperativo y del lenguaje de Haskell a C. Bueno, ya está subido el proyecto 3, donde siempre están subidos los proyectos. Acá pueden ir viendo. Acá proyecto 3, acá si van y clican ahí van a encontrar este proyecto, donde acá al principio les explico cuáles son los objetivos y acá, bueno, y acá hay una guía de cómo compilar un programa en C, como para que les quede el recordatorio ahí. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora, ahí se ve bien mi pantalla, ¿no? Vamos a hacer una Sí, explicación como para que se entienda qué significa computar algo en imperativo, a diferencia de lo que sucedía en Haskell. Entonces, bueno, el modelo computacional funcional, que es, no sé por qué no, ahí está. ¿Cómo computa un valor un lenguaje como Haskell, que es un lenguaje del paradigma funcional? El modelo funcional se basa en aplicar reglas que yo más o menos marco en el proyecto, en la clase del práctico que subimos los otros días. Le hicimos toda una secuencia acá. ¿Te acuerdas que yo te dije, Marco, que en el próximo teórico iba a dar esto? Bueno, sí, sí, acá. me acuerdo. Lo tuvimos que Entonces hacer vamos a a mano. explicar cómo hace Haskell para computar algo. Cuando nosotros le decimos, yo quiero que me computes este valor, digamos, este programa, ¿qué es lo que hace Haskell? Haskell es como una gran máquina de aplicar reglas, o sea, o ecuaciones que tiene definidas. Por ejemplo, vamos a ver, supongamos que queremos calcular la lista 1,2 concatenada, el más significa concatenar con las 3, 4 y 5. Como todos saben, concatenar esas dos listas me debería dar una sola lista que tiene el 1, 2, 3, 4 y 5 los elementos. Entonces recordemos que la lista 1, 2 es una abreviación, o sea, una manera linda de escribir la lista como basada solo en sus constructores que ya vimos, que son el dos puntos y el vacía. Bien. ¿Están viendo bien mi pantalla? Para que voy a poner el puntero así se ve mejor. Bien. Sí, se ve bien. De manera de computar el valor mediante la aplicación de reglas de reducción. Esa regla de reducción significa mirar dónde puedo aplicar. Digamos, yo tengo la definición del más, digamos, y voy viendo por pattern matching, digamos, dónde puedo ir aplicando cada uno. Entonces, la definición del más es la siguiente. Digamos que concatenar a una lista, digamos, una lista vacía es la misma lista, y concatenar a una lista de al menos un elemento es lo mismo que de que usar el dos puntos con la concatenación de las dos listas, de las otras dos listas. O sea que, y ahí fíjense que como esto pasa a ser más chico que lo que tenía anterior, así que funciona digamos, el paso inductivo ahí en el caso general. Entonces, ahora veamos cómo una vez que tiene esa definición, Haskell, yo se lo definí, cuando lo cargo esa función, internamente sabe que tiene. Si del lado izquierdo encuentro esto, yo devuelvo esto que está del lado derecho. Y ese es el conjunto de reglas que va aplicando una y otra vez. Entonces, supongamos que, digamos, escribimos ahora, como habíamos escrito antes, la lista 1, 2, le vamos a concretar a la 3, 4 y 5. Entonces, esto aplica, digamos, le aplicamos por primera vez, aplicamos, ¿qué caso tengo para aplicar acá? Obviamente tengo para aplicar este caso, ¿ven? Porque esta lista del lado izquierdo tiene al menos un elemento, es 1, 2 puntos, acá XS sería la lista con el 2 solamente. Entonces lo que hizo fue hacer el concatenar de la lista de un solo elemento con la otra. ¿Y ahí qué voy a hacer? Y acá puedo aplicar otra vez exactamente el mismo. Entonces, aplicando una vez más eso, me queda la lista, digamos, concatenar, digamos, 1, 2 puntos, lo que me quedaba, 2, 2 puntos, y acá ya paso a tener, otra vez tengo esta regla que está acá, puedo aplicar ahora, porque es vacía más algo. Entonces, ahí me queda la lista esta, que escribiendo la bonita, es la lista del 1, el 2, el 3, el 4 y 5. Entonces, básicamente, internamente, el Haskell
lo que hace todo el tiempo para computar un valor es intentar aplicar las reglas en la expresión que tiene, intenta aplicar las reglas que tiene definida hasta que no pueda replicar más reglas. Cuando no encuentre ninguna regla más para aplicar, ese es el resultado. Explicado de manera sencilla, digamos. Esto es como aplicando lambda cálculos con las manos. Entonces llegamos al valor. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Entendieron bien? No los leo. Alguien que me diga si... Sí, profe, todo bien. Y están diciendo en el chat que todo bien. Perfecto. Bueno. Entonces, en contraposición con eso, el modelo imperativo es totalmente diferente. El modelo computacional imperativo se basa en expresiones y sentencias que acceden a un estado en común, que es donde está el valor de las variables. Fíjense, recuerden que en el modelo de Haskell, en el modelo funcional puro, no se conoce la idea de una variable con un estado en particular. Entonces, un estado es un conjunto de variables junto a su valor. Entonces, supongamos que esto que está acá, esto que está entre las llaves, es un posible estado donde X vale 1, Y vale 3, la variable W vale 5, la variable Z, que es booleana, vale true, y la variable B vale false. Entonces, eso sería un posible estado para un programa que tenga estas variables en su definición. Entonces, las expresiones van a modificarlo y las sentencias pueden llegar a... A ver, ¿qué pasa que no me está dando? Claro, las expresiones van a usar, ¿no? Claro, van a leerlo. Van a leer. Claro. Entonces, las expresiones y sentencias acceden a un valor común. Las expresiones van a consultar ese valor, van a usar el valor, mientras que las sentencias pueden llegar a modificarlo, o no, digamos. Entonces, por ejemplo, haciendo el paralelismo del modelo computacional con un juego de ajedrez, donde el estado sería el estado en el que están las piezas ubicadas en el tablero de ajedrez, ¿ven? O sea, pues yo quiero saber cuál es el estado del juego de ajedrez, es en qué posición está cada una de las fichas negras y blancas. Las variables de acá de este juego serían cada una de las fichas negras y cada una de las fichas blancas. Entonces, las expresiones serían, ¿hay jaque mate? ¿Cuántos caballos tengo? ¿Es posible mover el alfil? Y las sentencias podrían ser mover el alfil tanto, mover el peón tal, arriba, retroceder la torre, etc. Entonces, las sentencias cambian el estado porque me devuelven un nuevo tablero. Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar una expresión. El estado, supongamos que este es el estado, el mismo que vimos hace un rato. Entonces, evaluar de la expresión X más W, que esto es una expresión con dos variables X y W, este resultado, el resultado de valor, eso va a depender fuertemente de cuál sea el estado que yo tengo. Si el estado es el que yo tengo arriba, entonces esto lo que hace uno. Mira, X ¿cuánto vale? X vale 1. W ¿cuánto vale? 4. Entonces, para este estado en particular, el valor de X más W devuelve 5. Y lo mismo para cada una de las otras expresiones, para las booleanas. O sea, yo necesito saber el estado. Para saber cuál es el resultado de un programa, necesito sí o sí saber cuál es el estado, o sea, es decir, el valor de cada una de las variables en ese momento que yo estoy por ejecutar una expresión. ¿Está claro hasta ahí? Sí, no, puede ser. Bueno. Sí, dijeron por ahí. Bien, por lo menos uno contestó que sí. Sí, yeah. Sí. Entonces, vamos a ver las sentencias. ¿Cuáles son cómo vamos a evaluar sentencias ahora? Porque las sentencias, las que vimos ahí, eran expresiones, de evaluación de expresiones. Cuando uno quiere evaluar una sentencia, vamos a definir las mismas sentencias que van a definir en el teórico práctico. ¿Ya empezaron a ver el, digamos, imperativo en el teórico práctico? ¿O yo se los voy a introducir ahora? Por supuesto que no, Martín. Introdúzcaselo. Muy bien. Entonces, vamos a ver
El conjunto de operaciones que van a tener ustedes disponibles para hacer un programa en el imperativo, va a haber un lenguaje formal que es donde ustedes van a hacer las derivaciones, o sea, donde van a demostrar que un programa es correcto, y después eso que está en el mundo abstracto, en el mundo donde uno hace las cuentas y ve qué propiedades tiene ese programa y cómo cumple, qué sé yo, después de eso lo vamos a traducir al lenguaje C, que es un lenguaje real, tangible, y lo vamos a bajar a la tierra, digamos. Las instrucciones con las cuales ustedes van a poder jugar en ese lenguaje formal son skip, que es la mejor de todas y la más fácil porque no hace nada. Esa es como la función identidad. La skip no altera absolutamente nada, no modifica ninguna variable, no pregunta nada, no hace nada. Después le sigue en nivel de más o menos fácil la asignación, que básicamente le da una variable, dos puntos igual a una expresión. Significa que a la variable a la variable x, le voy a asignar la expresión evaluada, porque la expresión puede hablar de la variable x, y, z, en el estado en particular en el cual estamos en este momento. En algún sentido es la sentencia más importante, ¿no? ¿Cómo? Digo que en algún sentido es la sentencia más importante. Es la más importante porque es la que altera el estado. Sí, claro. Si yo hago Sin esa sentencia, todas las otras sin usar la asignación, básicamente no hice nada en el programa porque no cambié el lo estado. mismo que skip, prácticamente. Claro. Así que es la función, la que importa, digamos. Después viene la concatenación. Este punto y coma lo que hace es concatenar dos programas. Si yo tengo un pedacito de un programa y quiero pegarlo atrás, entonces me dice cómo se ejecuta, digamos, un programa debajo del otro, que yo vamos a tratar de entender así por arriba cuál es la idea. El if, que es básicamente lo que significa por detrás, es cuando yo llego al if, lo que hace es cada una de estas B1, Bn son guardas, que son como un análisis por casos, digamos, por ponerle algún paralelismo que tienen ustedes, donde esto es una expresión booleana que tiene en el estado actual tiene un cierto valor, y si esa expresión se cumple, ejecuto ese 1 y voy bajando uno bajo otro, y a la primera que se cumple, ejecuto ese programa. Si ninguna se ejecuta, si ninguna de las guardas es válida, digamos, hay una abort, cosa que no hace el Haskell, el C no lo hace, pero en el lenguaje, en el formalismo básicos, al menos una guardia debería ser verdadera. Y después, es la otra sentencia más interesante, muy interesante, junto con la asignación, que es repetir el programa S. El do significa hacer S mientras se cumple la guarda B. O sea, yo voy a repetir, básicamente, dentro del programa S puede estar modificándose el estado, por lo cual yo tengo que volver a evaluar B para saber si sigo o no sigo. Entonces, ahí básicamente es donde un programa es una instrucción que hace una repetición, digamos, ciclo de guarda única. Bueno, ahora volvamos a hacer el paralelismo otra vez. No sé qué me están sacando el cuero ahí en el chat, sí. Pero se aprovechan de que yo estoy en el teórico ahora. Entonces hacemos de nuevo el paralelismo con el tablero de ajedrez. ¿Hasta ahí entienden? Porque mire que si ustedes le dan bolilla a los chistes que hace Demetrio, que es muy bueno para hacer chistes, también no van a entender nada después. Entonces, en el ajedrez tenemos un tablero inicial, que es como ya saben, el estado inicial del tablero es las fichas blancas y las fichas negras, una de cada lado. De eso sabe más Demetrio que yo, porque es un buen jugador de ajedrez. Yo no, yo sé mover las piezas. Yo siempre digo que saber jugar al ajedrez, yo sé mover las piezas. Sé todos los movimientos y más alguna estrategia, pero eso no significa saber jugar al ajedrez, digamos. Entonces, y la ejecución de los movimientos se realiza por turnos. Entonces, ustedes fíjense que el tablero está enfrentado a los dos conjuntos de fichas. En el primer turno arranca las blancas, hace una movida y
apenas hace una movida, yo tengo un nuevo estado, un nuevo tablero. Tengo un nuevo estado de ese tablero. Y así sucesivamente va haciendo una y otra movida hasta que eventualmente puede haber jaque mate o hasta que se combina tabla de acuerdo al conjunto de opciones que hay para que haya tablas, digamos. La repetición de jugadas, etcétera. Básicamente, pero ahí se da por terminado el juego. Pero en cada una de las jugadas, básicamente hay como un cambio de estado, o puede haber un cambio de estado. Entonces, comenzamos con el tablero inicial y por turno lo vamos cambiando hasta que hay jaque mate o tablas. Entonces, partiendo del estado inicial, ven, como yo les decía, hay un estado 1, paso 1. Entonces, así, volviendo a hacer el paralelismo con las sentencias, yo parto de un estado 1, hago un paso de mi programa y eso me modifica el estado a un estado 2 y así sucesivamente hasta que en n pasos tengo un estado enésimo, diferente al estado inicial. Entonces, en nuestro modelo secuencial se ejecutan paso a paso, o sea, yo ejecuto una sentencia y voy obteniendo. O sea, el modelo imperativo se ejecuta de a una la sentencia, de arriba para abajo, secuencialmente, significa una después de la otra. Entonces, para tratar de entender cómo se ejecuta cada una de esas, ¿qué hace? O sea, esto significa, ya lo van a ver más adelante, pero significa darle semántica a cada una de estas operaciones. Significa, ¿qué es darle semántica? Darle significado. El significado, cómo se traduce en cómo transforma esa sentencia, el estado, antes de estar ejecutado y qué pasa después de haberlo ejecutado. Entonces la sentencia skip es, como les dije, la más, digamos, esa es la más fácil. ¿Qué dice acá? Tengo un estado E y me viene, y después de ejecutar a skip, me queda E. O sea, no hizo nada. Ahora viene ya la que es más interesante. Viene la asignación. Entonces, supongamos que, ¿qué significa la asignación? Yo tengo un estado anterior de ejecutar esa asignación. Supongamos que el estado es este particular, X1, X que vale 1, Y vale 3, W menos 1, Z 15, B false. Entonces, supongamos que quiero hacer X igual a la expresión O. Entonces, y suponiendo que en este estado que estoy evaluándolo acá, o sea, la expresión esa O, que puede ser X por 3, X por Y más W menos Z, por ejemplo, dije alguna cosa, en este estado en particular va a tener un valor particular B. Entonces, si yo vengo a lo primero que hago cuando yo voy a hacer una asignación es mirar el valor de O dado el estado en el que estoy en este momento. Entonces, después de ejecutar la asignación, el estado E se transforma en, fíjense, a X le pongo el valor B que estaba acá y a todas las otras variables las dejo como estaban. Eso significa ejecutar la asignación. A X le asigno la expresión O. ¿Está claro? ¿Está clarísimo ahí? A ver, dicen sí, por ahí está claro. ¿Qué es eval? Preguntan por ahí. Eval es, fíjense que ustedes, que es eval es una función que dada una expresión escrita con variables, me devuelve un valor si yo le doy un estado. O sea, supongamos que la O esta es X más Y. Supongamos que yo lo que estoy haciendo acá es a X le voy a asignar X más Y. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me da eso? Yo vengo acá X más Y, o sea, eval de X más Y lo que hace es, ¿el estado cuál es? Este. Entonces, X vale 1 e Y vale 3. Entonces, X más Y, B va a ser 5. O sea que después de asignar a X O, a la X más Y, acá lo que va a terminar, X va a terminar en 5. ¿Se entendió? Por acá están preguntando, dice, no entendí lo de los estados. Y Maciel dice que lo entiende como una situación actual de todas las variables. Sí, es algo así, digamos. Es el valor que tienen en este momento cada una de las variables. Es X en este momento vale 1, Y vale 3, W vale menos 1, Z 15 y B false. O sea, el estado, eso significa estado. Fíjense que, como dicen ahí, no es un 0 lo que está en la asignación, sino una letra O.
Sí, por ahí haber usado una letra más feliz, y no, ya lo vamos a cambiar a eso. Pero podría haber usado una letra menos, pero es la expresión O, digamos. Claro. El tema es que dentro de la expresión O, o sea, la expresión O puede ser cualquier cosa, cualquier operación, una suma, una resta, división. Por ejemplo, X más Y, como le dije recién. Si esto Claro, hubiese sido la asignación X, dos puntos igual a X más Y, cuando vengo acá, digo, la expresión O ahora vale X más Y, entonces eval de X más Y en este estado de acá vale, ¿cuánto? 4, ¿no? Entonces B queda como claro, 4 porque y acá pongo un 4. en un caso bien sencillo hubiera sido que X igual a 7. Si era 7, directamente, como en 7 no hay que usar ni el valor de ninguna variable, el Va 7 resultado de derecho. val de 7 va a ser 7. Entonces se le va a asignar 7 a X. Pero puede ser algo que involucre variables. Cuando involucra Claro, variables, estoy hablando exacto. inmediatamente de un estado, del estado del valor que tienen cada una de esas variables. Y ahí, respondiendo a lo que preguntaba Nahuel, ¿qué papel juega el Estado en eval? Es ese justamente. Cuando vos evaluas la expresión O, dependiendo de qué estado vos tengas, vas a reemplazar a las variables que aparecen en esa expresión por los valores que están registrados en el estado, digamos. Por ejemplo, como les decía, X más Y, si acá yo estaba asignando X más Y, el estado a X, cuando mire el estado, que el estado es este, el que tengo ahora, X vale 1 e Y vale 3. Entonces, lo que va a hacer es 1 más 3 igual a 4, va a devolver 4 como B, y a eso lo va a asignar acá. Claro, Alexis, después de que Claro. se hizo la asignación, el estado se modifica, por lo cual sí se transforma. Se transformó de esta manera. Dejé todas las otras, como solo estoy asignando la variable X, lo que cambié fue el valor de X y todas las otras variables quedaron iguales, pero se transformó el valor de variable X. Entonces ahora mi nuevo estado es este y el anterior, adiós. Bueno, ahí creo que más. Fíjense que, digamos, un caso particular, ahí está, digamos, si la evaluación de O terminaba dando 1, a X se le iba a asignar 1. Y en ese caso, como justo el estado anterior X ya tenía 1, bueno, uno podría decir que justo en ese caso el estado quedó igual. Pero bueno, Exacto. es un Pero bueno, caso bien particular, como pero por por lo ejemplo, si yo a general, X le asigno X es lo mismo que aquí, pero si yo claro, acá le hubiese asignado a X igual a menos 1 por W, también daba 1, digamos. claro. Pero bueno, pueden Entonces, pasar, puede dar igual, pero lo más claro, probable es que cambie, puede digamos. pasar, pero en el caso más común es que uno cambió el estado, digamos, después de la asignación. Bueno, acá hay un ejemplo muy particular, digamos, acá ya estábamos hablando sobre los ejemplos, pero acá hay un ejemplo bien, bien concreto de una asignación. Supongamos que el estado E es X, tiene un 1 y la variable Y tiene 0, y mi programa es a X le asigno 5. Entonces, luego, al término del programa, lo que va a quedar es X con 5 e Y con 0. ¿Está claro? Profe, Sí, ahí Sí. eso puede volver para atrás. ahí está. ¿Eso sería otro estado, el estado S? ¿O sería la modificación del estado E? Sí, no sé si. Esta es la modificación del estado E. Ese es el programa. Claro, Ese Ah, es el claro. ese de programa. sentencia, digamos, sería la sentencia. Genial, gracias. ¿Está claro? Sí, sí, gracias. Bueno, ahora el condicional, que es el if, que es lo que les expliqué, que básicamente la idea de acá es, yo voy revisando de arriba para abajo una a una, en principio es como lo definimos acá y como lo va a ver en C. Digamos, me fijo si B1 vale, la expresión booleana B1 vale, entonces ejecuto ese 1. Y así una con otra hasta que ejecuto alguna. Entonces, SI es el primer programa tal que la guarda BI cumple que evaluar del estado B sub I en el estado E, que es el estado este, que es una asignación de cada una variable, me da true. Entonces, E
digamos, el if no lo transforma todavía. El if lo único que no transforma el estado, sino lo que hace es ejecuta ese uno. O sea, si se dio BI, si estoy acá y se dio BI, entonces al estado lo dejé igual y después de eso lo que hace es ejecutar ese uno. Ese I, perdón, que es la guarda BI dio true. Claro, ahí en el formalismo básico, no sé si siguen usando la misma semántica, pero si hay dos guardas que se hacen verdaderas, se puede ejecutar cualquiera de las dos, ¿no? Sí, pero acá lo hicimos como que es digamos, en Que es orden. determinístico. Sí. Acá bien, bien, listo. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo concreto. ¿Qué significa esto? Entonces, supongamos que tenemos el estado E es la variable X vale 1 y la variable Y vale 2. Entonces, si tenemos el programa S es if X es menor que 1, entonces a X le asigno 2. Y eso es no, digamos, si la otra guarda es si X es mayor o igual que 1, es decir, la negación del anterior. Entonces Y vale 5. A esto le llamo S', le llamamos S'. Entonces, como la segunda guarda es verdadera, ¿por qué? Porque ¿qué me fijo acá? Me fijo, bueno, ¿Y es menor que 1? No. Digamos, porque I, en esta la evaluación de B, en este estado I vale 2. Entonces, 2 menor que 1, false. Entonces entra por esta. Entonces, ahí, este va a ser el programa que se va a ejecutar. Entonces, lo que hago es, al estado S lo dejo igual y después ejecuto S'. Luego de S', porque después voy a ejecutar esa asignación, el estado va a quedar de esta manera. ¿Está claro ahí? Visual Fox. No sé. Bueno, quisiera... ¿Puede repetir el circuito una vez más? Porque me perdí, la verdad. Decime que no entendiste. A partir del S', ¿qué pasaba? Fíjate. Lo que dijimos antes del condicional era, evaluamos cada una de las guardas y la primera que se hace verdadera lo que hace es, al estado no lo toca todavía, pero después de eso lo que hace es ejecutar digamos, o sea, si fue verdadera BI, entonces ejecuta BI. En este caso particular tengo if I menor que 1, entonces digamos, lo que voy a ejecutar es I igual a 2, y si es mayor o igual que 1, ahí le asigno 5. Entonces, me fijo, digamos, ¿qué es lo que hace el C o el compilador de C? Se fija el valor I es menor que 1 y la respuesta es no, porque I vale 2. Entonces, la primera que se hace verdadera es esta, que es I mayor o igual que 1, sí. Entonces, lo que hace es, el estado lo deja como está, primero lo deja E, hasta acá lo dejo E, y después tengo que ejecutar ese prima. Si yo ejecuto ese prima, como vimos lo que era la asignación, después de ejecutar todo esto me quedaría el X en 1 y el Y en 5. ¿Está claro quién era la que me había preguntado? Sí, sí. Lucía. Gracias. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, difiere del condicional de otros lenguajes como C, porque si no existe ninguna guarda verdadera, el if equivale a una skip. O sea, en C, el if equivale a una skip si ninguna es verdadera. En el formalismo básico es un aborto, o sea, se va del programa, básicamente. El teórico por eso, y además elegimos un if determinista acá. Es decir, que elegimos la primera que se hace verdadera es la que ejecutamos. En el teórico, en el teórico práctico van a ver que es no determinísticamente van a elegir cualquiera de las dos guardas. ¿Hasta ahí quedó? Sí, el if acá, no, la sintaxis de acá es el if, cada uno el cuadradito ese y después el fi para terminar. Es otra sintaxis acá. El ciclo. El ciclo sirve para ejecutar sentencias en forma repetitiva, como les dije en algún momento, haciéndoles el paralelismo con el teclado es, mientras no llegue, o sea, do a C,
mover la torre 1 al casillero, un casillero para arriba, mientras no llegué al final. Entonces eso es como puedo codificar un movimiento en base a pequeños movimientos. Entonces, básicamente, este do, el ciclo, necesita varios pasos para ejecutarse. Salvo al comienzo no se cumpla. Si no se cumple de entrada la guarda, si yo ya estoy en la última fila, bueno, entonces, o hay otra ficha al frente, si ya estoy en esa condición apenas empezar, no se ejecuta ninguna vez. Eso es así el ciclo. Voy a repetir lo que estaba abajo 0 o más veces, mientras esa guarda se cumpla. Y fíjense que el estado, o sea, la evaluación, fíjense que yo cada movimiento que hago modifico el estado. Entonces, si yo estaba a distancia 2 de una ficha antes con la torre y muevo una, todavía se va a seguir cumpliendo. Cuando muevo la segunda vez, ya el estado es otro. Y ese B, llegué a la última, o ese B de que no hay una ficha al frente, ya no se va a cumplir. Entonces voy a dejarlo de mover. Porque yo en cada una de las acciones que estoy haciendo dentro del ciclo S, estoy modificando el estado, que puede hacer o no verdadero o falso esto. ¿Estamos? Esto puede no terminar nunca también, bueno, lo de las tablas, salvo que haya tabla, mientras él revive mover alguna ficha. Si yo hago mal el ciclo, pueden venir dentro de un ciclo y el programa va a seguir estando corriendo mientras las máquinas no se rompan, digamos. Si yo hago mal las cosas, es lo mismo que si yo hago una recursión mal hecha. Que le da. Si yo no hago que el del lado derecho decrezca alguna cosa y hago mal la recursión, va a ser infinita. En el lenguaje imperativo va a pasar lo mismo. Bueno, acá vamos a hacer un ejemplito de un caso de un ciclo. El caso 1, si sabemos que evaluar es falso, entonces ese es el caso más fácil, que es igual a una skip. O sea, si la guarda es falsa, no voy a ejecutar ese y sigo con la instrucción que esté después de lo que estoy ejecutando ahora. O sea que esto es una skip. Y en el caso 2, que es el caso interesante, cuando se cumple B, entonces lo que hace es dejo sin modificar el estado, pero lo que hago es ejecutar un paso de B. ¿Está bien? Ejecuto este conjunto de sentencias que es ese, lo ejecuto todo de una vez. Y después básicamente lo voy a volver a evaluar. Mirando un ejemplo en particular, suponiendo que el estado es x igual a 1, que x tiene un 1 y y tiene un 0, entonces si tengo el programa S, que es do, mientras x sea menor que 5, hacer x igual a x más 1 y y igual a y más 1, este es nuestro programa S', lo que hace es, evaluando la primera vez que entro, si yo vengo acá, x es menor que 5, sí, porque vale 0. Entonces, dejo el estado como está primero y después ejecuto ese. Después ejecuté ese' que está acá. Entonces, si ejecuto ese', entonces en el segundo paso, la primera vez que lo corro, y va a valer 2, x va a valer 2 e y va a valer 1. Y a posteriori se vuelve a evaluar la guarda. ¿Está bien? Y ahora y vale 1, ya no es este estado, es el estado que tengo. Y así sucesivamente hasta que lo repita tantas veces que y va a dejar de ser, porque cuando y llegue a 5, ya esto no se va a dar y entonces voy a salir de acá. ¿Cuánto va a valer x en ese momento? A ver si alguien se anima a decirme. Ajá, bien, claro, porque empezaron con una diferencia. Entonces, como lo voy a repetir esa cantidad de veces, 5 veces, después ya se va. Exactamente. Muy bien. Entonces, la concatenación de programas es simplemente saber qué instrucción sigue después de que nosotros venimos. Entonces, básicamente esto es, si SI es yo tengo la secuencia S1 concatenado con S2, es una concatenación de sentencias. Si 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 requiere S1 más de un turno para computarse, entonces lo que hago es, tengo que terminar ese y después seguir con lo otro. Entonces, por ejemplo, tenemos dos casos. Caso 1, si S1 finaliza en un solo paso, entonces lo que hago después es continúo con S2, usando el estado que terminó
después de haber ejecutado ese 1. Y si requiere más de un paso, entonces voy a seguir ejecutando ese 1', que es los pasos que me continúen, que me hagan falta para terminar de ejecutar ese 1, que ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Si sabemos que ese 1 termina en un solo paso, entonces del estado E1, después de ejecutar ese 1, termino en E2 y termino la ejecución de ese programa y después sigue con S2, básicamente. ¿Está bien? Si sabemos que S1 lo único que hace es transformar el estado 1 en el estado 2 y finaliza su ejecución, entonces S1 con punto y coma S2 lo que hace es dejo el estado en E2 y después de E2 sigo ejecutando S2. Por ejemplo, un caso en particular, si yo tengo que S1 es a X le asigno 3 y S2 es este programa que es un poquito más complicado, entonces ejecuto S1, termina en un solo paso porque es una sola instrucción. Entonces, ¿qué es lo que hago? S1 concatenado con S2 significa que ejecuto S1, cambia el estado, porque lo que hago es a X le asigno 3, fíjense que acá tenía X en 1, entonces ahora cambio el estado como me lo dejó X igual a 3, y después sigo ejecutando S2, que es la intuición, es ejecutar una sentencia debajo de la otra. Si no termina en un solo paso, y lo que hace S1 es transformarme al estado E1 en un estado E2 y me resta por ejecutar S1', luego del paso de S1, entonces E1, el estado E1, luego de ejecutar S1 concatenado con S2, es paso al estado E2 y sigo ejecutando S1', que es el resto de las instrucciones que me quedaban de ejecutar de S1, y después va a venir S2. En un ejemplo particular, fíjense que acá, si esto es S1, esto es S2, y este es S1', entonces S1, ejecutar un solo paso de S1 es a X asignarle 3, que es transformar el estado en E2 esto. Entonces después, ¿qué me queda por ejecutar? S1' con S2, que son estas dos. Entonces después, a partir de este estado, sigo ejecutando a Y le asigno 2 y a X le asigno X más 1. Es un poco complicado, pero es la manera de explicar cómo es secuencial, cómo es ejecutar una sentencia debajo de la otra. Bueno, ahí está preguntando, y ahí creo que terminamos. A ver, para acá. Sí, esa es la última. Bueno, hasta acá me tomo un mate y sigo. Las filminas están donde siempre, debajo del proyecto 3. La que estoy viendo ahora es esta, que es modelo computacional imperativo, y la que estoy por empezar a ver ahora es esta, introducción a C. No sé si hacer un corte de la grabación y arrancar con la otra parte o lo hacemos todos juntos. ¿Qué opinan? Hace un corte. Sí. En todo caso, por ahí la pregunta de Lucía, S1 se ejecuta dos veces, o sea, S1 en el ejemplo ese se ejecuta en dos pasos, ¿no? Entonces, S1' sería el segundo pasito que hay en S1. Ponele que S1, llamémosle, qué sé yo, S0 al X le asigno 3, S1' al Y le asigno 2. Entonces S1 no termina en un solo paso porque es un punto y coma, termina en dos. Entonces no es que S1 se ejecute dos veces, es que S1 necesita ejecutarla a X le pongo un 3 y después de eso en otro paso en Y pongo un 2. Exactamente. Ejecutar dos veces significaría que vos ejecutes las dos instrucciones dos veces cada una. Acá es que necesita dos pasos para ejecutarse. Bueno, ahí detengo. Acá Si no hay preguntan ninguna entonces pregunta más. cuánto es X más Y. Y bueno, Quiere saber el quería final que de me la lo contesten película. ustedes cuánto es X más Y.
Me parece que 6. Después de esto, X más Y depende en cuándo. Si acá, ¿en cuándo termina X? Digamos, si Ahí me por preguntan acá, votación ganó el 5. ¿cómo? Por El votación programa ganó el finaliza, 5. claro, si finaliza, digamos, acá en el último momento, X termina con valor 5, que es el valor X más Y. Si vos me preguntás acá, en este momento, digamos, después de haber ejecutado el primer paso de ese 1, X más Y vale 6, pero ahí no es donde estoy consultando el valor de X más Y, que es más acá, porque después de ese va a venir a ejecutarse ese 1', que le va a asignar ahí 2, y ahí recién es donde voy a ver cuál es el valor de X más Y para asignárselo a X. Entonces va a terminar con 5. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, detengo la grabación y arrancamos con lo otro. No, los teóricos los hice de lo que yo voy, de la experiencia, pero ese manual te puede servir para hacerlo. Esto es un... Bueno, Profe, una consulta. sí. En la filmina número 26, Uy, para que no, eh, no las tengo numeradas. ¿Cuál será? es en la parte donde dice ciclo, caso 2, ejemplo, en la parte donde i era menor a 5, Bien, a ver. Acá. ahí. Ahí me quedó la duda. X no quedaría en 5, digamos, en el último estado, porque i tiene que ser menor a 5, por lo tanto i tendría que ser 4, ¿verdad? O... Sí, pero yo lo terminé, fíjate. Bueno, ejecutalo tantas veces y fíjate si no queda en 6 porque vos, para que se vaya, vale, para que, digamos, cuando I vale 4, ¿cuánto vale I? Fíjate vos acá. Cuando I valga 4, ¿cuánto va a valer X? Va a valer 5. Sí. Sin embargo, fíjate Ah, que cuando I valga 4 va todavía a entrar, porque te dice I es menor a estricto que 5, sí, vale 4 todavía. Y voy a ejecutarlo una vez más. Entonces X va a valer 6, Y va a valer 5, y después cuando vuelva a intentar ejecutarlo, ahí me va a decir, acá recién ahí voy a salir de afuera del ciclo. ¿Se entiende? perfecto. Totalmente entendido. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Esa duda que tenías recién es por lo que creo que un montón de programas fallan. Por no tener bien claro con la condición de cuándo termina, de cuándo se ejecuta bien la guarda. Esa relación entre la guarda, que se ejecuta y que termina el valor, es bien complejo. Bueno, freno entonces o me van a hacer una pregunta más. En 2, en 1, Listo. corte.